personalidades típicas del carácter santiagueño. Yo acá me voy a permitir como porteño decir qué es lo que creo que tiene que ver con el carácter santiagueño. La mansedumbre, la austeridad, la cordialidad, y, digamos, un carácter. Alguien podrá buscar algún episodio en la historia donde esto no se ve, pero generalmente, y cierta humildad que ha hecho que estos personajes, en muchos casos, no se reconocen en el país como santiagueños. Hay provincias que han hecho más exitosa su campaña para fijar próceres nacionales. Uno dice San Juan, nadie duda que es Sarmiento. Uno dice Entre Ríos, nadie duda que es Urquiza. Uno dice Salta, nadie duda que es Güemes. Los tucumanos, bueno, no quiero tocar un tema sensible, pero lo han impuesto a Monteagudo, a Alberdi, que yo lo voy a poner como contendor de Gorostiaga en el carácter de fundadores de la Constitución, y después siguen con Avellaneda, Roca, y todas las provincias han tenido una historiografía orientada a la nación. Y quizá ese sea el gran desafío de la historiografía moderna de Santiago del Estero, de también contar la historia mirando a la nación. ¿Sí? Repito que yo, si alguno de ustedes lee mis artículos en El Liberal, yo siempre destaco la mansedumbre del carácter santiagueño como una virtud. En un país donde hasta un papa argentino hacía el chiste de que un porteño, cuando quería suicidarse, lo primero que hacía era subirse a un ego y desde ahí se arrojaba al vacío, ¿no? Que es una imagen muy potente, que el Papa la decía públicamente, el Papa Francisco. Digamos, el carácter santiagueño es casi la contracara de eso. Y vamos a comenzar por María Antonia de San José de Paz y Figueroa, Mamantula, porque ahí vamos a hablar de una personalidad del siglo XVIII. Después vamos a hablar de Gorostiaga, una personalidad del siglo XIX, y vamos a hablar de Carrillo, una personalidad del siglo XX. Es decir, estos tres personajes abarcan 3 siglos de la historia argentina. Primero la historia colonial y luego la historia nacional. Y los 3 tienen una característica. Vamos a empezar por María Antonia de San José, Mamantula, que es una mujer que todo lo que hizo estuvo por encima de lo que podía hacer una mujer promedio en esa segunda mitad del siglo XVIII, desde cuando expulsan a los jesuitas, y esta mujer primero se enfrenta a las autoridades religiosas y civiles asumiendo un carácter jesuítico, que era como, digamos, era la mancha venenosa. Los jesuitas habían sido expulsados violentamente, puestos presos, después van a ser aniquilados como orden, y sin embargo esta mujer visualizó lo que significaba ese ejercicio espiritual de San Ignacio para la gente. Y es tan jesuita, ustedes saben que los jesuitas es la única gran orden religiosa de la Iglesia Católica que no tiene una orden femenina. Franciscanos hay hombres, mujeres y laicos, los dominicos, los agustinos. Los jesuitas no, era la Compañía de Jesús, un ejército del Papa. Y esta mujer, a mí lo que me asombra es lo que sabía. Es decir, estamos frente a una mujer de una cultura enorme, no solo porque leía y escribía, lo cual ya marca una gran diferencia con lo que eran esos
esos números. En Buenos Aires, 1 de cada 1000 mujeres leía y escribía en el tiempo de Mamantula. Y es decir, a mí me asombra todo lo que conocía de la espiritualidad y de la acción de los jesuitas, que cuando hacen las misiones a La Rioja, a Jujuy y a Salta, más allá de su hábito negro, de su austeridad, de viajar prácticamente como si fuera una mendiga, un personaje menor, ahí lo que se nota es que había estudiado lo que los jesuitas, por ejemplo, hicieron en Chiloé, las misiones circulares. Si uno mira lo que hacía en el noroeste argentino Mamantula, estamos frente a una mujer que hizo lo mismo que en Chiloé hacían los jesuitas. Como no tenían curas suficientes, iban girándolos. Tenían muchas capillas, pero iban girando. Lo mismo hace Mamantula. Y lo que es muy interesante es que cuando llega a Buenos Aires, empieza a hacer milagros. Por ejemplo, se le planta al obispo. Una mujer que nadie sabía en Buenos Aires de quién se trataba, que no era una mujer que llegaba con una estructura detrás, y primero le explica al obispo. El obispo, saben ustedes, no le hizo demasiado caso. Para el obispo aquel era muy complicado porque era el obispo que había echado a los jesuitas. ¿Vieron la película La Misión? Que hay un obispo que hace toda la visita. Bueno, ese obispo, que era obispo de Asunción, fue trasladado como obispo a Buenos Aires, y es a quien una mujer le dice que hay que hacer ejercicios jesuíticos acá. Imaginemos solamente el aspecto psicológico de lo que significaba para el obispo que una mujer le dijera que había que restaurar los ejercicios jesuíticos. Y tuvo la voluntad de hacerlo, fue a ver al virrey. Imagínense esta imagen, es decir, imaginemos ese cuadro, ¿no? Y termina el obispo aceptando que esta mujer haga lo que tenía previsto, y lleva adelante una obra edilicia fenomenal, que es la famosa Casa de Ejercicios, la Santa Casa de Ejercicios, que si alguno de ustedes no la conoce, cuando vayan a Buenos Aires, visiten, porque ahí, visiten la casa, está en Independencia y Salta, porque ahí uno dice, ¿cómo una mujer logró hacer esto en tan corto tiempo? Porque es un edificio de una manzana pensado para la función que sigue cumpliendo hoy. Este es un milagro. La Santa Casa de Ejercicios es casi el único convento histórico en Buenos Aires que sigue cumpliendo la misma función. Los demás conventos han quedado reducidos prácticamente, bueno, uno es un patio de comidas, el otro es un patio de comercio, y los franciscanos pobres tienen un convento de 140 celdas en las que viven 3 franciscanos. Es decir, no se vive esa idea de convento. En la Casa de Ejercicios, cuando uno quiere visitarla, le dan la fecha según la cantidad de gente que va a hacer los ejercicios que Mamantula predicaba hace 225 años. Y ahí un detalle interesante: ¿cómo logró Mamantula mantener la fe en ella a lo largo de 2 siglos y un cuarto? Ya es un milagro. Mamantula llega a la santidad porque en 225 años nunca se cortó su fama de santidad. No es una santa reciente, es una santa de 2 siglos y más atrás. Y es muy interesante porque ella, esto quiero decir que es una opinión mía, pero que me parece interesante para avanzar en la idea, ella no termina generando una congregación religiosa. Se mantiene en esa imagen de los beaterios, es decir, mujeres que llevaban una vida santa, pero que no eran religiosas, eran laicas. Y quizá eso sea una consecuencia de que entendió
el riesgo que corría una organización, es decir, si los reyes habían podido con los jesuitas, ¿quién podía hacer lo que quisiera con esas mujeres si eran una congregación religiosa? Y logró una presencia religiosa en Buenos Aires que sobrevivió. De hecho, la anécdota famosa de su tumba en la Iglesia de la Piedad, deciden agrandar la Iglesia de la Piedad, tiran abajo unas paredes, arrasan con el cementerio, y la única tumba que mantuvo su identidad fue la de Mamantula.